La estupidez ha sido un obstáculo para nuestra sociedad humana. Desde tiempos inmemorables se entiende por estupidez aquel acto que va en contra de la razón o la lógica. El problema reside en que cualquiera puede hacer una estupidez de vez en cuando, porque algo es algo inherente al ser humano y es algo que además no define una condición permanente estúpida. Es posible, por ejemplo, que pienses, ¿y qué sucede con el humano que no deja de hacer estupideces? Pues muy fácil. Como dijo Bertrand Russell, el problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de que todo, están seguros de todo, y los inteligentes están llenos de dudas. Según la ciencia, nuestro cerebro tiene la capacidad de prever lo que puede suceder si metes un tenedor en el tostador o si saltas a un precipicio. Si aún conociendo las consecuencias optas por seguir con tus planes, esta acción podría ser catalogada como estupidez. Pero claro, todo depende del contexto, porque esta definición es simplista y un poco contrastada de lo estúpido. No tiene en cuenta los factores que pueden, en muchos casos, modificar un proceso de pensamiento. Por ejemplo, en un caso más actualizado sobre la pandemia, alguien que tenga que elegir salir a trabajar en medio de la cuarentena o dejar de ir y no tiene dinero para alimentos. Quizá encuentres muy lógica la esperanza de ir a trabajar o piense que no hay otra salida. En este caso, elegir entre dos opciones terribles, el miedo y la necesidad, puede tener un peso determinante en la lógica que sigue el sujeto, dejando muy relegada la idea de buscar lo estúpido en sus acciones y la realidad que confirma esta tesis. Por otra parte, continuamente nos sorprendemos al descubrir cómo personas que consideramos racionales se comportan de una forma desvergonzadamente estúpida y cómo estos actos de maldad inconsciente afloran en los peores lugares y en los peores momentos. Un ejemplo es desde que comenzó la cuarentena, las redes sociales se han llenado de videos de vecinos que desde sus ventanas graban a otras personas por la calle, haciendo running, montando bicicleta, paseando en pareja o reuniéndose en parques. Estas imágenes vienen a menudo acompañadas de comentarios o gritos en los que se reprocha la falta de responsabilidad de los visitantes por no obedecer las órdenes del gobierno para frenar la expansión del virus. Pareciera que la estupidez también se convirtiera en una pandemia. Toda esta gente comparte varios rasgos. Abundan, estos abundan, son irracionales y causan problemas a otros sin aparentemente beneficio para sí mismos. Pero esto no termina. Desde que comenzaron a conocerse los primeros casos de coronavirus, decenas de noticias falsas, conocidas como fake news o bulos, han calado en la opinión pública procedentes de los medios de comunicación. Y las redes sociales han generado una infodemia de estupidez. Las fake news son noticias falsas o falseadas que circulan predominantemente en redes sociales y medios de comunicación y carecen de normas periodísticas, aun si están formuladas en formato pseudo periodístico. Tratan de forma sistemática y deliberada engañar, confundir, desinformar, inducir el error, manipular decisiones personales o desprestigiar o enaltecer a una institución o entidad o persona o obtener ganancias económicas o políticas. Debemos recordar que el número uno de los pecados satánicos
es la estupidez. Este es un pecado cardinal del satanismo. Aunque la estupidez no duela y no deja de ser peligrosa, la ignorancia es una cosa, pero nuestra sociedad prospera cada vez más en la estupidez y esto se está convirtiendo en una pandemia. Depende de las personas que estén de acuerdo con cualquier cosa estúpida que se les dice en las redes sociales o encuentren en internet. Los medios de comunicación promueven la estupidez cultivada como una postura que no solo es aceptable, sino loable. Por ahí, un lector de noticias muy famoso nos dio un ejemplo que en la televisión abierta. Los satanistas deben de aprender a ver a través de esos trucos y no pueden permitirse el ser estúpidos. La estupidez causa estupidez y se propaga como si fuera un virus. Cuanta más estupidez existe en una sociedad o persona, más difícil será eliminarla. Le cuesta a la sociedad y en su conjunto se asocia con el crimen, la violencia, las lesiones, los problemas sociales, la intolerancia y hasta el fervor religioso. Pero en este caso de la pandemia, es un grado muy grande de estupidez. Dirán, bueno, la ignorancia se ve pálida en comparación con lo que hoy vemos. La ignorancia puede ser contrarrestada fácilmente con educación y racionalidad, pero el último obstáculo del bienestar personal sigue siendo la estupidez. Las causas y posibles curas de la estupidez están lejos de ser obvias. El satanista es un enemigo de la estupidez. Somos un Satanás encarnado. Somos el más alto estandarte de inteligencia y raciocinio. Lo más importante es el pensamiento crítico, el pensamiento interno, la reflexión y la deliberación. Aunque no todas las personas de éxito o satanistas son altamente inteligentes, porque las tales personas deben de ser siempre saber esto y trabajar en torno a ello. Satanás representa inmunidad natural en contra de la estupidez. Por eso, no hay que subestimar la estupidez. No por ser satanista, no te exenta de ser estúpido. Nadie se embarca en el camino satánico con una mente débil, llena de credibilidad e ideas tontas. Hay religiones populares, legalistas y muy buenas para la gente que se adapta a este tipo de personas y este tipo de estupidez. Lo único seguro es que el índice de contagio del coronavirus es menor que el de la estupidez humana en este momento. Lo vemos en las calles, lo vemos en entrevistas, hasta en la televisión abierta. La estupidez tiene una peculiar vocación de traducirse en acciones y por eso mismo se vuelve peligrosa. No debemos desvalorizar los riesgos provocados por la estupidez. La burricie es más peligrosa que la crueldad, la misma que teniendo una lógica comprensible puede por lo menos ser prevista e enfrentada. Esencialmente las personas estúpidas son peligrosas y perjudiciales, porque las personas razonables encuentran difícil imaginar y entender el comportamiento irracional. Tratar o asociarse con personas estúpidas siempre resulta ser un error costoso. Subestimamos a los estúpidos y lo hacemos en nuestro propio riesgo. La estupidez se está volviendo una pandemia que debe ser controlada, no solo por nosotros, sino por los gobiernos. Las multitudes son mucho más estúpidas que las personas que la componen. El contagio es emotivo y rápido, propio de los estúpidos, que disminuye su capacidad crítica.
Por ejemplo, en la toma de decisiones, se escoge siempre la solución más simple y en la mayoría de las veces la menos inteligente, como en la posición más tonta de que el virus no existe, que es una conspiración. Hoy no se lucha con una sola pandemia, sino con dos iguales de peligrosas. El coronavirus por un lado y la estupidez por el otro. Debemos de tratar de que esta pandemia igual de peligrosa, esta pandemia que puede costar aún más vidas, debemos de estar en contra de las ideas de los conspiranoicos, esas ideas de gárgaras de cloro con pinol, esas ideas de que anticientíficas de que el virus no existe, esas ideas estúpidas que hacen peligrar la vida de nuestra sociedad, y no solo la sociedad, nuestra economía, nuestra forma de vivir. Si tienes un vecino, exígele que no sea estúpido, porque él a la larga te va a llevar a tu perdición, porque la gente estúpida es lo que hace. Hoy, en esta pandemia, se ha reflejado hasta dónde llega la estupidez, donde debería haber un pensamiento crítico y analizar los peligros y analizar las estupideces que rondan por la red, hasta por los chismes de la gente. Por eso debes de trabajar tu inmunidad natural a la estupidez, que es el pensamiento crítico y la razón. Esto se traduce a ser un Satanás encarnado. Ser inmune a la estupidez, pero también ser su enemigo. Es por ello que hay que evitar que esta otra pandemia, igual o más de peligrosa, se extienda por nuestro país. Bueno, este video espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, denle like. Si gustan, compártenlo en tus redes sociales. Activa notificaciones. Si tienes amigos, enséñales el canal. Diles que se suscriban. A suscribirse y a tener más suscriptores, podemos traer entrevistas, muchísimas cosas más videos cada semana y por supuesto el mejor contenido sobre satanismo contemporáneo. Bueno, nos vemos en la próxima y recuerden, salve Satanás.